¿Se ve? Estupendo. Muy bien, entonces, conmigo también está mi compañero Antonio Leites y juntos hemos preparado esta, esta presentación que quiere introducir la herramienta de DataSphere como nueva herramienta central de Analytics y Data Warehousing. Mi nombre es Philip Nell y llevo aquí la práctica de Analytics y Data Management en Sulzer, España. Y lo más probable es que muchos de vosotros no conocéis aún Sulzer, no confundirlo con Sulzer Bombas, que es la empresa suiza. Nosotros somos una filial de Sulzer Alemania, una empresa de consultoría de IT. Y como se puede ver aquí en estas ciudades que vemos aquí, estamos muy enfocados al sector de automoción, pero no solamente, tenemos representaciones en Múnich, en Ingolstadt, Stuttgart, son empresas o ciudades donde tenemos nuestros queridos clientes de premium. Luego tenemos Magdeburg y Wolfsburg, que pertenecen a la zona de Volkswagen, y algunas otras sucursales que tenemos en el resto de Europa y en Estados Unidos. En total somos unos 800, aquí en España unos 22, y nos dedicamos a temas de SAP y de programación, tanto on-premise y en la nube. Aquí algún resumen de nuestros clientes, como ya he comentado. Estamos trabajando en Alemania con mucho enfoque en el sector de automoción, pero tenemos también algunos otros clientes que podéis ver aquí, algún icono. Así que no estamos exclusivamente en este ámbito. Sin embargo, el sector de automoción, por el producto en sí mismo, coches, camiones y productos parecidos, en sí mismo no es nunca es una industria sencilla, es compleja ya por el producto en sí mismo. Yo siempre digo que es el producto de gran consumo más complejo que posiblemente pueda existir. Pero el objetivo de hoy es entender qué es DataSphere y cómo DataSphere cumple con expectativas de un concepto un poco más nuevo, que es un Data Fabric. Y esa da una connotación adicional, no solamente un Data Fabric, sino un Business Data Fabric. Y primero la definición, ¿qué es un Data Fabric? Es una idea que fue publicado por Gartner y que es una evolución de lo que antes era el Corporate Information Factory, que fue a principios de 2000 la base conceptual para la creación del BW. Entonces, la diferencia a esta idea de hace más de 20 años es que no es solamente para datos estructurados, el objetivo es mucho más amplio, es para datos semiestructurados también, para datos no estructurados. Y aquí a la derecha tengo como diferentes áreas de funcionalidad que quieren ser cumplidos por las herramientas o la herramienta de un Data Fabric, ¿no? Que enfoque en self-service, el encontrar información y tener esta información atribuida con una fuerte semántica para tener claridad sobre el contenido de esta información que podemos integrar. Luego tenemos orquestación. Si tenemos una plataforma común que recoge información de muchos puntos diferentes y de unas naturalezas muy diferentes, necesitamos herramientas fuertes de orquestación de estos procesos que nos llevan los datos de las diferentes fuentes a la Data Fabric y donde se procesan posteriormente
para que se generan assets de información que pueden ser utilizados por los diferentes interesados que pueden existir en la compañía. Luego, por supuesto, la persistencia, la grabación eficiente en esta plataforma, governance y semantics como herramienta de rastreo, de control también de quien no solamente tiene acceso, de auditibilidad, y por el final la parte de ingestión de datos, que es un tema técnico y que necesita tener cierta heterogeneidad para poder absorber información de fuentes de sistemas que están on-premise o también fuentes diversas que existen en la nube, ¿no? Entonces, también como al final vamos a enviar estas transparencias a vosotros, podéis luego encontrar aquí algún enlace a documentación que describe este concepto de Data Fabric y Business Data Fabric un poco más en detalle para que se pueda entender con más amplitud el objetivo y el beneficio especialmente de este acercamiento holístico a una gestión corporativa de datos. Entonces, para un Data Fabric existen también arquitecturas según las herramientas que dicen que cumplen con estas expectativas funcionales que hemos visto. Existen varios, por ejemplo, en la parte de Microsoft Fabric existen 3 capas, que es el bronce, el plateado y el de oro, que representan pues como niveles de valor para los datos que queremos trabajar. Microsoft y Databricks, por ejemplo, hablan de bronce, silver y gold, mientras SAP propone una arquitectura con unas capas un pelín diferentes. Sin embargo, si miramos ya la terminología, reporting, propagation, harmonization, inbound, también nos recordamos que como son las capas de la arquitectura de LSA o LSA++, no importa mucho, que es al final muy parecido y al final pues llegamos a un mismo punto, que es el traspaso de la información de un nivel entrante, tal como se ha registrado en origen, a un proceso de añadir la capacidad de analizarlo con más detalle y llegar a un asset de datos que puede ser distribuido a personas interesadas y que sea de fácil comprensión y de interpretación. ¿Por qué DataSphere? Por un lado, por supuesto, DataSphere tiene el objetivo, igual como el BW hace 20 años, de ser una plataforma suficientemente potente para crear un Data Fabric, ¿vale? Entonces, ahí estos aspectos son muy importantes, que es la facilidad de uso, la capacidad de crecimiento, de escalabilidad, muy importante también la parte de la integración. Si sois conocedores de integración de datos de SAP, sabéis que uno de los grandes beneficios que tuvo BW en relación con otras soluciones de data warehousing era la estrecha integración con los extractores. Eso fue un punto muy importante para una extensión de BW en entornos céntricos a SAP, y esta claridad y esta sencillez de integrar datos de sistemas procedentes de sistemas SAP está igualmente existente para DataSphere. Existen algunos conceptos que son diferentes a las que conocíamos de BW y casi se podría decir que se ha implantado
de una forma más sencilla, más directa para estas fuentes. Sin embargo, existen muchas opciones para poder integrar sistemas NoSAP on-premise en la nube. Nosotros hemos integrado diversas aplicaciones en la nube para un cliente que ofrece solamente una REST API y que fue relativamente fácil de conseguir este objetivo y facilitar así el acceso a estos datos a la corporación. Luego, la escalabilidad y la controlabilidad, si esta palabra existe, es el governance, ¿no? Esto es también un tema muy importante si jugamos en un campo más grande. El BW puede existir en corporaciones con miles de usuarios y decenas de equipos de implantación, porque fue posible de tener un governance muy claro o implantar un governance muy claro en esta plataforma. Lo mismo es válido en DataSphere, aunque se ha resuelto tecnológicamente de una manera un poco diferente. Tenemos un concepto que son los workspaces. Un workspace se puede imaginar como un área donde encontramos datos de por ejemplo, un cierto tipo de ventas o facturas. Luego tenemos quizás un workspace de compras. Tenemos ahí una clara articulación del proceso de negocio en este workspace, aunque pueda existir una necesidad y un interés de tener workspaces adicionales de distribución, de control, etc. Esto es muy fácilmente implantable y facilita también así la gestión de autorizaciones y la auditoría de estos procesos de control de acceso. Luego una parte también que es muy interesante y necesaria cada vez más, cuando más heterogéneos son nuestros datos que queremos gestionar en esta plataforma, ¿no? En BW tuvimos una semántica muy clara para los maestros, por ejemplo, por el simple hecho que existían los objetos, ¿no? El material pues, era el material de SAP y así estaba claramente definido en su significado y también fácilmente reutilizable en otros, en un ámbito analítico o en otro ámbito analítico, donde también aparecía como característica. La misma idea necesitamos también en una herramienta moderna de Fabric, de un Data Fabric. ¿Por qué? Vamos a ver que Data Fabric ofrece una flexibilidad que no conocíamos de BW. Sin embargo, también este tipo de flexibilidades puede causar que se generan sistemas con el tiempo especialmente más caóticos, ¿no? Entonces necesitamos ahí claridad sobre qué tipo de dato tenemos, sus orígenes, cómo interpretarlo de forma correcta, y SAP ahí tiene un recorrido largo para incluir estos conceptos en su nueva herramienta de Data Management y Data Warehousing, ¿no? Y luego también importante, existen muchas instalaciones de W y de BW for HANA. Es importante que tenemos ayuda en aprovechar estas inversiones que se hicieron durante décadas ya de trabajo y también dar la posibilidad de que nuestros equipos que conocen BW pues pueden utilizar este conocimiento valioso de los últimos años, en partes por lo menos en esta nueva solución. Si miramos un poco a las componentes de DataSphere, aquí es un pequeño resumen y tenemos aquí en el centro que es el core de DataSphere.
Las cajitas que tenemos aquí son estos spaces, que son estos colectores de artefactos que se pueden ordenar, por ejemplo, por su origen de proceso, que está aquí visualizado de forma ejemplar con finanzas, compras, CRM, pero también pueden existir otros spaces, como he comentado, que son colectores homogeneizadores y que luego de ahí se pueden repartir estos artefactos que aquí existen a estos diferentes spaces, ¿no? Esto es conceptualmente visualizado con esta flecha aquí, que es el compartir un artefacto de un space a otro. La ventaja de esta idea de compartir es tener certeza sobre la semántica que un otro consumidor aplica y también un control claro quién tiene acceso, porque sin el permiso de un space, un otro space no puede acceder a los artefactos que tiene el otro space. Es el space emisor que facilita el acceso a un artefacto que se está compartiendo. Luego en la parte de gestión de Datasphere, pues tenemos diferentes modeladores con diferentes objetivos. Lo más importante es el Data Builder y el Business Builder. Data Builder es más técnico, más a nivel de tabla y campo, más relacional, mientras el Business Builder da a los artefactos aquí creados una visión más de negocio. Se reduce la necesidad de entender de tipos de datos, etcétera, y se crea como más un campo de juego para gente de negocio que quiere crearse sus propios data assets, ¿no? Por supuesto, también existen múltiples herramientas para monitorizar y operar DataSphere y controlarlo. Y desde el punto de vista de integración, pues tenemos muchos sistemas fuentes que podemos utilizar, que son sistemas NoSAP en la nube, no en la nube, los hyperscalers y con sus diferentes repositorios de datos que existen. Luego tenemos soluciones de SAP en la nube y ahí con CDS o con CDI podemos extraer información. Existe un contenido de negocio ya en partes en DataSphere que facilita también la implantación de un escenario estándar. Luego tenemos S4, por supuesto, donde CDS es el vehículo previsto para una integración no solamente directa, sino también con un, como lo llama SAP, un semantic onboarding, quiere decir que se traspasa más que el nombre del campo y la definición técnica, y también que casi sin trabajo adicional da la posibilidad de implantar un real-time reporting que está profundamente integrado en S4, ¿no? Luego, por supuesto, podemos integrar datos de BW for HANA y BW. Especialmente para BW for HANA existe una solución que es muy interesante, que es el BW for HANA Model Transfer, que es una posibilidad de poder trabajar directamente con objetos, artefactos que tenemos en BW for HANA de forma muy directa y en grandes partes también pruebas que hemos hecho de forma virtual. Quiere decir que para BW for HANA tendríamos aquí nuestro repositorio principal todavía y podríamos acceder aquí a modelos de BW for HANA, pero con la funcionalidad que ofrece Datasphere, que nos permite una integración adicional con Analytics Cloud, por ejemplo, pero también lo que vamos a ver luego es hacer Machine Learning en Datasphere con datos que están gestionados en un BW4. SC también, por supuesto, puede seguir siendo integrado y para empresas que quieren hacer el salto de BW4HANA a algo completamente gestionado en la nube, existe aparte del Private Edition para BW4HANA
existe el BW Bridge. ¿Cómo podemos imaginarnos esto? Es un sistema basado en ABAP Cloud y que incluye gran parte de la funcionalidad que conocemos de un BW for HANA. Esto también permite hacer una conversión de infraestructura existente al bridge para tener esto ahí y en un momento dado también poder prescindir de un BW for HANA, aunque esta componente es puramente opcional, no es ninguna manera requerida para poder empezar con DataSphere. También existen conectividad o una conectividad muy directa con BW for HANA, como ya he comentado, el Model Transfer, que es más un acercamiento de publicación de estructuras. El dato reside aquí, pero también existen métodos de replicación de datos. Y luego más herramientas para poder desarrollar, por ejemplo, en BW Bridge. Quien conoce BW for HANA no tiene ningún problema en hacer el salto al Bridge. Había algunos pantallazos de cómo nos podemos imaginar DataSphere. Vemos aquí un flujo de datos, un data flow, que aquí en este caso lo vemos aquí, tiene una conexión a un bucket S3 en AWS, un fichero que reside ahí y con un acceso directo previamente configurado podemos traer estos datos a nuestro DataSphere para poder procesarlos ahí de forma directa, exclusiva o en conjunto con otros datos que tenemos disponibles en DataSphere. Luego tenemos la posibilidad de crear vistas. Quien ha modelado los Calculation Views de HANA nativo estará muy familiarizado con las posibilidades que tenemos en la definición de artefactos en DataSphere, porque es casi lo mismo, para decirlo de una manera, y simplifica mucho de crear modelos también complejos, pero de forma visual. Tenemos la posibilidad de modelar gran parte de la lógica en un entorno no-code, low-code, para decirlo de una manera, y también la posibilidad de expresar nuestra lógica de transformación de una manera relativamente sencilla, que es una manera muy relacional. Es algo que en BW no teníamos hasta ahora con esta claridad. Luego existen más artefactos. El Analytic Model es relativamente nueva, un tipo de artefacto nuevo y que es, entre comillas, la capa justo antes de las herramientas de frontend. Podemos utilizar vistas con datos transaccionales, que sería aquí, este objeto de aquí, y vía el concepto de asociaciones que conocemos de las vistas CDS, podemos añadir fácilmente nuestras entidades de tipo dato maestro, creando así funcionalidad bastante potente y también incluir conceptos que conocíamos de W, como por ejemplo los radios no cumulativos, que es un tipo de consulta nada fácil para expresar en SQL. Más puntos. Tenemos un Repository Explorer, que es una herramienta para la búsqueda global de artefactos y assets que tenemos ahí. Para todos los artefactos existe la posibilidad de añadir información semántica, descripciones, para aclarar qué representa un objeto, qué información tiene, de dónde viene esta información, y la posibilidad de incluir todo esto de forma tan sencilla también para el futuro es de mucho interés si pensamos en la idea de hablar con nuestros datos de forma directa, ¿no?
Luego tenemos un Data Marketplace, podemos incluir información externa de proveedores que publican sus assets ahí, o si lo configuramos de forma correcta, también se puede crear un Data Marketplace interno dentro de una corporación con assets de datos procedentes de otros dataspheres que pueden existir, pero que el público no tendría acceso. Luego, un monitor de integración de datos y luego también muy importante, tenemos acceso a toda la funcionalidad de HANA Cloud, que es el engine que está por debajo de Datasphere. Y ahora ya nos empezamos a centrar en la parte, entre comillas, práctica que tenemos previsto para hoy y que es una forma de trabajar con datos que en BW normalmente no se ha hecho por complejidad, falta de infraestructura y que es ejecutar algoritmos de Machine Learning en Datasphere. Y para esto SAP ha creado un cliente específico en Python, que es el SAP HANA Python Machine Learning Client, que nos permite trabajar desde entornos de Python con nuestros datos, por un lado, utilizar algoritmos que son implantados por SAP en diferentes librerías y también poder ejecutar operaciones sobre volúmenes de datos grandes sin tener que traspasar estos datos a un cliente de forma local, ¿no? Entre comillas, aquí ahora lo vamos a ver. Tenemos representantes de conjuntos de datos que podemos modelar, etcétera, y que al final pues, podemos utilizar como input a los algoritmos que existen. Relativamente nueva también la integración con MLflow, un framework para el rastreo, para el tracking de experimentos de data science, gestión de modelos que se entrenan, etcétera. Esto es una funcionalidad relativamente nueva, es seguramente un webinar de aquí a futuro. Pues HANA Cloud tiene diferentes engines, tenemos el Spatial Engine, el Graph Engine, nuestra funcionalidad de Machine Learning, como ya mencionado, y el último engine a añadir es el Vector Engine, que también será parte de un webinar futuro que vamos a hacer. En la parte de Machine Learning existen dos librerías de importancia. Uno es la PAL, que es muy detallada, pero exige también más preparación por parte de la persona o de la funcionalidad que quiere trabajar con los diferentes algoritmos que existen. Aquí tenemos como un sumatorio de clases de algoritmos que se ofrecen. La lista es muy amplia. Luego os diré dónde podéis encontrar más información. Y luego existe la APL, Automated Predictive Library. No ofrece la misma cantidad de métodos de análisis y interpretación de datos, pero por su naturaleza simplifica el poder trabajar con los datos y prepararlos de forma semiautomática o casi automática, estos datos para que se puedan aplicar de forma segura a algoritmos de Machine Learning sobre nuestros datos. Muy bien, entonces vamos a cambiar, vamos a mirar cómo funciona esta parte de aquí. He preparado un pequeño notebook en Python. Vamos a recorrerlo. El objetivo no es tener algo complejo, es relativamente sencillo. Tampoco no voy a explicar todos los pasos que existen en el notebook. Es para que los que no lo han visto aún tengan una primera idea del proceso de un análisis de datos en sentido de Machine Learning. ¿Vale? Y para esto yo me he instalado, no es necesario hacerlo de esta manera, pero yo me he instalado aquí el Visual Studio Code con un entorno de Python y aquí tenemos este
Jupyter Notebook. En este ejemplo vamos a cargar primero un fichero CSV, pero esto no es nada obligatorio. Vamos a ver alguna celda más abajo, cómo vamos a leer los datos de una tabla o una vista existente y qué sería el proceso si no quiero cargar algo manualmente anteriormente. Entonces aquí quizás una cosa primero, librerías de importancia. Esta es la librería de Python que ha ofrecido SAP para hacer Machine Learning con SAP HANA, HANA ML, y aquí algunas librerías adicionales que yo me he instalado para poder hacer funcionar este workbook. Vamos a ejecutar esta primera celda. Lo que hace es que coge este fichero CSV y lo carga a un data frame, como se llama en el ámbito de Python, basado en pandas. Este data frame aún existe en mi portátil local aquí y aún no es una representación de un dato que exista en la base de datos. Posteriormente, me voy a conectar a HANA Cloud. Existe una forma más corta, utilizando el User Store de HANA para hacer esta autentificación, y veo que aquí me he conectado con éxito a la instancia de SAP HANA Cloud. Y aquí ahora sí que voy a crear lo que se llama un HANA Data Frame, que es una descripción de un conjunto de datos residente en la base de datos, ¿vale? Y que se va a generar en base del data frame que hemos cargado o creado anteriormente. A la vez, vamos a crear una tabla que se llama WSML Customers y que es una persistencia de estos datos que acabamos de cargar, ¿vale? Vemos aquí un progress bar y se han cargado estos datos. También existen ahora directamente en la base de datos para un futuro uso. Y aquí una primera mirada, vemos que hay personas, clientes que no sabemos el nombre, la fecha de nacimiento. Tenemos aquí alguna otra información que nos falta, pero estos son problemas de datos muy normales que pueden existir, ¿no? Podemos coleccionar algunas estadísticas. Y siempre cuando veis HDF, esto significa que es un HANA Data Frame, que decir que no es algo que tengo yo ahora cargado a la memoria de mi cliente, mi portátil aquí, sino algo que reside en el motor de HANA Cloud, ¿vale? Entonces, para sacar toda esta información estadística, siempre para un data frame tengo la posibilidad de hacer select statement, que me da el SQL correspondiente a esta operación que estamos viendo aquí. Esto es más un tema de visualización, parte de un proceso exploratorio de análisis de datos y cascada. Okay. A ver, no, sigue. Ah, sí, me falta esto. Me he saltado una celda. Esto podéis ver ahora lo bonito que son notebooks. Lo bonito de notebooks, para las que no las conocen, es que vas trabajando sobre la marcha con código y si necesitas, pues vuelves atrás, lo reformulas y así tienes como un bloque de apuntes, pero se llama notebook, de lógica para hacer un análisis o para empezar a entrenar algoritmos. Ahora vamos a mirar cómo está la distribución de nuestros clientes. Vemos aquí males, females, una buena cantidad de clientes que no sabemos, y luego aquí FIM puede ser de otra aplicación que codifica lo que es male and female de una manera con una sola letra. Entonces aquí vemos que necesitamos hacer una normalización de nuestros datos, que es lo que vamos a hacer aquí. ¿Vale? Ya vemos que aquí ya no tenemos 5 valores diferentes para el sexo, sino solamente 3 valores diferentes que corresponden a male, female y no. Muy bien. Aquí el SQL correspondiente y
Vamos a hacer otros cálculos. Vamos a mirar los valores diferentes que tenemos y seguimos trabajando en, en la vista a la edad de las personas. De momento solamente tenemos fechas de nacimiento, pero eso no son los años en edad, que es algo que vamos a crear con una función que vemos aquí, years between, date of birth y current date hoy, y así determinamos los años que tienen nuestros diferentes clientes. Vamos a hacer algunos cálculos adicionales para, en este caso, determinar la media. Aquí una desviación estándar. Y vamos a empezar a juntar esta información estadística a la información real que tenemos con el fin de rellenar, como nuestra táctica de trabajar con valores desconocidos, para sustituir la fecha de nacimiento desconocida por la edad media que asumimos que es suficientemente preciso. Ya podemos mirar aquí, ya tenemos aquí la edad media en función del sexo, y vemos también aquí aquí existen entradas de personas que supuestamente tienen 160 años, que por supuesto es un problema de calidad de datos. Y así vamos pasando, no hay suficiente tiempo para explicar todos los pasos. Aquí en esta celda eliminamos todas las personas que según su fecha de nacimiento tendrían más que 110 años, ¿no? Y siempre la información de cómo es el SQL que puedo ejecutar para obtener justo esta definición, estos datos que están de momento en este data frame, en este HANA data frame que está aquí. Y aquí una funcionalidad muy atractiva que es grabar ahora el SQL o esta descripción bastante larga, porque hemos hecho mucho trabajo, que podemos crear sin mayor esfuerzo una vista en la base de datos que representa justo toda la lógica de procesamiento de datos que acabamos de hacer. ¿Vale? Y aquí ahora podéis ver cómo voy a crear un nuevo HANA Data Frame simplemente referenciando la vista que hemos creado anteriormente. Vamos a ver cómo se representan los datos. Ahora ya la persona con más años que está en nuestro conjunto de datos es 91. Tenemos 9.990 de 10.000, por lo tanto hemos perdido aquí información de 10 clientes. Y vamos avanzando con el siguiente conjunto de datos, que son las interacciones de nuestros clientes con nosotros, que existen una compra, un acceso vía email o una visita en la página web. Todo muy simplificado. El objetivo aquí no es tener un problema muy complejo, sino algo que es fácilmente comprensible, ¿no? Aquí hacemos lo mismo que antes. Creamos una nueva tabla, una nueva persistencia física en HANA Cloud. La hemos subido de nuestras interacciones y que se ha grabado ahora. Vamos a analizar un poco purchases per month. Aquí estas son un poco las ventas que se hicieron. Y ahora vamos a entrar en el aspecto que queremos ver. Queremos saber de todos nuestros clientes que no han comprado durante el mes pasado, podemos esperar que compren en el mes posterior, ¿no? Y he puesto aquí una fecha clave, que es donde miramos hacia atrás y donde vamos a intentar estimar el comportamiento, que es esta clasificación, cuáles van a comprar y cuáles no. Y vamos a empezar a preparar los datos. Entonces aquí vemos que había
1018 compras en el mes anterior, perdón, en todos los datos hasta nuestra fecha clave, interaction date igual o menor que key date, y aquí una introspección de quiénes son, 18, y así vamos preparando nuestros datos. Y aquí ahora estos son los clientes que aún no han hecho una compra. ¿Vale? Hemos eliminado anteriormente los datos que han hecho una compra. Estamos con un left auto join, y los que tienen ahora en tipo de interacción igual a 0, pues no son los que han comprado. Vamos avanzando en el análisis y ahora definimos el grupo de clientes que no han comprado hasta ahora y que posiblemente o que han comprado en el mes posterior. Este workbook también os lo mandamos si queréis analizarlo con más detalle. Temas de tiempo, ya son las 11. Chao, una vez más. Estamos mirando qué tipos de interacciones existían para tener esto como un factor de posible importancia en nuestro análisis de quién va a comprar. Aquí ya tenemos un HANA Data Frame con más columnas, más información detallada, ¿vale? Y también podemos crear con esto una vista. Esta vista, ahora, esto es el select correspondiente a este Data Frame, ¿vale? Queremos que sea una vista parametrizable, que es una funcionalidad que ofrece el SQL de HANA y que se genera, ahora os lo enseño, el SQL, aquí empieza la sentencia create view, así es el nombre de nuestra view y aquí aparece el parámetro. ¿Vale? Si analizamos todo esto en detalle, veremos dónde se utiliza este parámetro, que es el separador en el tiempo. Muy bien, entonces vamos a recrearlo, ya existía, por lo tanto voy a hacer un drop y voy a recrearla. Y ahora vamos a utilizar los datos que podemos acceder en esta vista para empezar la preparación del entrenamiento de nuestro algoritmo. Y aquí llegamos a este entrenamiento. A mirar nuevamente las columnas, parece que está todo bien. Vamos a decir qué queremos predecir, que es si compra o no, future purchase, cuál es la entidad sobre cuál vamos a hacer esta predicción, y vamos a utilizar un algoritmo que se llama Gradient Boosting Binary Classifier. Binary porque vamos a tener un sí o no va a comprar, ¿vale? Entonces aquí finalmente es el momento donde mandamos la información anteriormente preparada que está descrita por el HANA Data Frame Train, ¿vale? Lo vamos a enviar a este algoritmo para que se ejecute este cómputo en el HANA Cloud Engine. Yo como cliente solamente recibiré la información si el algoritmo se ha podido ejecutar de forma exitosa o no. Ahora, si pensamos que un HANA Cloud Engine puede tener decenas de núcleos para la computación, pues seguro que es más computación, más capacidad de cálculo que va a tener cualquier ordenador normal de portátil. Aquí también la librería ofrece alguna ayuda visual de interpretación de estos datos. El Unified Report, donde se pueden analizar diferentes métricas del modelo que acabamos de entrenar. Aquí un resultado, una matriz de confusión, quiero decir, estos son
Es la predicción que no va a comprar y coincide muy notablemente con el resultado real. Quiere decir que no va a comprar, lo determinamos muy claramente. Y esta diagonal de aquí, estos son los errores. El modelo ha dicho va a comprar cuando no ha comprado, o al revés, ha predicho no va a comprar cuando sí en realidad ha comprado. Es decir, aquí está un poco la debilidad o la fortaleza de nuestro modelo que hemos entrenado. Y aquí vamos a hacer otra prueba para otra fecha y seguiríamos analizando, ¿vale? Y con esto hemos visto cómo podemos acceder a funcionalidad de Machine Learning desde un notebook en Python. Espero que fue interesante de ver por lo menos secciones de código y de hacerse un poco más la idea de cómo puede o qué aspecto puede tener un proceso de ciencia de datos con datos que existen en DataSphere sin tener que crear procesos de replicación de datos hacia el local a otros servidores. Todo el dato se queda en la base de datos y la computación, el modelo y posibles inferencias se hacen en la base de datos. Bien, y con esto volvemos a la presentación. Y un poco algunas slides para cómo podemos empezar, especialmente si venimos de un notebook. DataSphere es sumamente relacional, funciona con lógica relacional. Lógica relacional es SQL, ¿no? Las operaciones de inner join, outer joins, unions, intersection, minus, todas estas operaciones relacionales son muy presentes y mucho más que en BW, donde trabajábamos más con una idea de iteración sobre datos, especialmente en la parte de transformación. Esto cambió en BW un poco si empezábamos a programar transformaciones en SQL Script, que sí que podían utilizar operaciones relacionales que ofrece HANA SQL, ¿no? Entonces, entender, en caso hipotético que no existe todavía, SQL y cómo ese concepto detrás de SQL es algo muy recomendable tenerlo. También dentro de estos modelos, los artefactos, sea de forma visual o sea de forma programada, SAP HANA tiene una amplia librería de funciones incluidas para trabajos como determinación de año de una fecha o sumar días o sumar meses a una fecha, que es algo como más claro, pero también tiene capacidad de utilizar expresiones regulares para encontrar patrones de letras más complicadas, hasta funciones que calculan la conversión de moneda, que es un problema que está resuelto en un sistema SAP de forma muy potente y muy ya con muchísimos años. Esto lo tenemos como una función HANA, por lo tanto, si queremos modelar un artefacto que hace una conversión de moneda con la información procedente de conversión de moneda en un sistema S4, pues lo tenemos a mano. Entonces, es necesario, muy recomendable, de tener, o por lo menos haberse mirado qué tipos de funciones hay a nivel nativo de SAP HANA y conocer esta librería de funciones para poder aplicarlos en los modelos de DataSphere. Luego existen un conjunto de funciones que están descritos también en el apartado correspondiente de HANA SQL, que son los window functions. Window functions se puede imaginar si tenemos
un resultado resultado de un join con un web, por ejemplo, y queremos interpretar este resultado por bloques. Por ejemplo, tenemos la información de país y queremos conocer los 10 primeros clientes por país, ¿no? Entonces, esto inicialmente puede hacer pensar, especialmente para alguien que conoce solamente OpenSQL, de hacer un loop. No hace falta, existe una función de ventana, un window function, que nos calcula esto dentro de un SQL. Mi recomendación es empezar, si no se conocen aún, a conocer el funcionamiento y qué funciones existen. Y por supuesto, el SQL Script, que es para todo, donde no llegamos con expresiones relacionales, que sería esta parte de aquí arriba. Y luego aquí un conjunto de enlaces que he puesto para poder empezar. La ayuda de DataSphere por sí mismo, por supuesto. La información de HANA Cloud, ahí también está la referencia de HANA SQL. Luego existen Learning Journeys. Para empezar, existe un Learning Journey de DataSphere que está muy bien para empezar a conocer los conceptos y la terminología que existe en DataSphere. Y luego, si alguien quiere meterse con más detalle en la parte de implantación, existen las misiones, el enlace está aquí, para hacer los ejercicios predefinidos para conocer con más detalle la funcionalidad de DataSphere. Y al final, en el caso hipotético que os interesaría conocer DataSphere, pero con vuestros propios datos, hemos definido lo que nosotros llamamos el Starter Pack. Esto incluye la integración de un sistema con un tenant de DataSphere. Existen diferentes posibilidades de obtener un tenant de DataSphere. Existe un trial de hasta 90 días que se puede suscribir y donde se puede hacer esta parte, que es esta integración, y un workshop a medida que explica toda la funcionalidad importante para poder empezar a trabajar con DataSphere como una solución en la nube de gestión de datos, ¿no? Existe la posibilidad de ampliarlo por un informe con Analytics Cloud, si se quiere. Se puede hacer un workshop sobre Machine Learning, que es lo que hemos visto. Esto, sin embargo, no es posible con el trial. Y luego, una vez si esta iniciativa es exitosa, pues estamos, por supuesto, a vuestra disponibilidad para daros ayuda siempre y cuando sea necesario. Es un modelo de cooperación que tenemos con algunos clientes nuestros y que nos ha dado y a nuestros clientes muy buen resultado. Y con esto llego al fin. Bueno, ya son las 12, me ha pasado de tiempo, por supuesto, como era previsible. Tenemos 5 minutos quizás para preguntas que si las queréis poner en el chat para poder explicarlo o contestar. Bien, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, estupendo. Agradezco vuestro tiempo. Espero que fue una hora de interés para vosotros, y con esto damos por concluido nuestro
webinar para hoy. Muchas gracias por vuestro tiempo y